La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de nuestra sociedad. Hoy tenemos un tema que genera un amplio debate y que toca fibras muy sensibles de la sociedad contemporánea, la eutanasia. Este es un tema que no solo se discute en términos médicos, sino que también tiene profundas implicaciones filosóficas, éticas y sociales. Soy Exeli Vázquez y les agradezco por acompañarnos. Pero antes de brincar a la entrevista de hoy, conozcamos la opinión de nuestra comunidad universitaria y público en general. Nuestros compañeros del segmento Vox Populi han preparado una sorpresa entretenida para nosotros. Vamos con ellos. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi. Nos alegra tenerlos en una nueva edición de este segmento, donde nuestras cámaras y micrófonos salen de la academia en busca de la opinión pública. En esta ocasión nos enfocamos en un tema muy actual y polémico, la eutanasia en Ecuador. ¿Qué opina la gente sobre la legalización de la eutanasia? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? Estas preguntas y más serán respondidas a continuación. Comencemos. ¿Qué opinas sobre la reciente legalización de la eutanasia en Ecuador? ¿Crees que es un avance para los derechos humanos? Yo estoy de acuerdo con la legalización de la eutanasia y sí pienso que es un progreso pensándolo en esos términos de los derechos humanos, porque posibilita que las personas puedan decidir sobre su vida, o sea, decidir si uno quiere seguir viviendo o no, dadas alguna condición grave, por ejemplo, o incluso si no hay condiciones graves, si solamente consta como una decisión personal, yo pienso que uno está en el completo derecho de decidirlo. Yo creo que el que se haya legalizado la eutanasia sí es un avance para los derechos humanos, porque como humanidad debemos garantizar como que en esos casos críticos de enfermedades graves darles una terminación apropiada, idónea, porque en caso contrario o sea, sería el sufrimiento o una muerte digna. Yo creo que sí es un avance así como sociedad. Yo considero que la legalización de la eutanasia es muy positivo para la sociedad ecuatoriana y que es un gran avance para los derechos humanos, por supuesto que sí, y creo que principalmente para los derechos individuales y para la capacidad de decidir de una persona, porque, no sé, una persona que se encuentre, no sé, con una enfermedad terminal o así, por supuesto que tiene la capacidad de decidir si quiere o no seguir con su vida. Entonces creo que también en este aspecto están implícitas muchas ideas como religiosas de Dios, de que si Dios nos da la vida hasta un punto, hasta ese hay que aceptar, pero es importante secularizar el pensamiento precisamente para poder tener un avance en derechos, para poder tener un avance en políticas públicas que también está muy inmerso y tienen que ver la legalización de la eutanasia con políticas públicas. ¿Sabías que la eutanasia se legalizó en Ecuador en abril del 2024? ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que una persona pueda decidir sobre su propia muerte? Sí, a nivel nacional se ha conocido un poco, diría yo, sobre este tema de la eutanasia, pero sobresalió por un caso en especial. Una mujer que estaba atravesando una enfermedad terminal tomó la decisión de su vida y también de su muerte. Entonces ella luchó por eso. Pienso yo que cada una de las personas que estamos en este planeta tenemos el derecho de decidir y hacer las cosas tal cual las pensamos, porque somos los únicos que conocemos y sabemos lo que estamos atravesando. Si es un avance específicamente en los derechos, ya que estamos visualizando y también conociendo sobre otras realidades. Eso nos ayuda bastante a seguir avanzando. ¿Cuáles consideras que son los aspectos más significativos de la reciente legalización de la eutanasia en Ecuador? ¿Cómo crees que esta nueva ley influirá en la práctica médica y en la ética profesional en nuestro país? Bueno, mi opinión sobre la eutanasia
desde una perspectiva sociológica, digamos, más que personal, tendría que estar vinculada como con dos aspectos. Por un lado, todas las sociedades siempre le han dado un valor fundamental a la muerte y que está muy conectado con la vida, digamos, ¿no? Y que depende, digamos, de una serie de concepciones sobre si la muerte como tal implica otro tipo de experiencias, ¿no?, posteriores. Creo que en ese sentido siempre es importante reconocer el valor que las diferentes sociedades, digamos, le otorgan a la muerte, a sus rituales, a la idea de que es un tránsito, digamos, ¿no? Pero efectivamente, aunque no me considero un liberal, sí considero que las personas tienen... Yo estoy más bien a favor de la idea del derecho a morir dignamente. Es decir, sí creo que en la medida de lo posible los sujetos deben tener derecho a elegir, ¿no?, unas condiciones en las cuales prefieren, digamos, irse. Así que yo en general creería que tanto en términos sociológicos como políticos, la eutanasia es una buena opción, porque incluso aunque, digamos, pueda ir en contra de ciertas creencias religiosas, la verdad es que no obliga a los sujetos que no quieren suscribir ese tipo de forma de organizar la muerte a que lo hagan de una manera que no están dispuestos, pero en cambio sí le permite a aquellos que lo quieren hacer lograrlo, sin que haya, digamos, ninguna restricción para cualquiera de los sujetos que estén ahí. Entonces, en general, yo siempre estoy a favor de esta idea del derecho a morir dignamente, del derecho a elegir, ¿no?, de esa manera. Sobre lo que ha sido la aprobación reciente, digamos, en el Ecuador, creería que, bueno, no podemos hablar, digamos, como que sea una perspectiva, digamos, ni muy progresista, ni tampoco, digamos, como desconectada de la discusión en general en la región, ¿no? Colombia ha tenido discusiones similares, otros países de la región andina. Entonces, digamos, creo que es complicado que haya sido resultado de un proceso tan sumamente doloroso como el que fue, ¿no? Que de alguna manera implicó, digamos, este sacrificio, pero en general ese ha sido el proceso, digamos, en todo el mundo. Debería haber sido más sencillo, digámoslo así, pero desafortunadamente nuestras sociedades tienen estas posiciones más retrógradas de ciertos grupos que consideran tener una posición pues más válida que la de otros. Entonces me parece que es la ratificación también de un Estado laico, ¿no?, que es algo con lo que yo estoy de acuerdo, y que ojalá encuentre la vía para superar lo que van a ser los procesos, digamos, de contravención que van a empezar a darse, ¿no?, sobre todo las objeciones de conciencia de parte, por ejemplo, de personal médico. Y creo que ese más bien es la discusión que tenemos que nosotros empezar a desarrollar. ¿Cómo vamos a poder, digámoslo así, administrar, permitir la libertad religiosa, que es un elemento básico, digamos, de una sociedad democrática, pero por otro lado exigirle al personal médico el cumplimiento de una ley, ¿no? Y digamos, nos enfrentamos de alguna manera a la dicotomía entre si el derecho a morir dignamente es más importante que el derecho, por ejemplo, a la libertad religiosa. Creo que es un problema complejo con el que se enfrentan casi todas las sociedades que lidian con la muerte, ya sea la eutanasia, ya sea, por ejemplo, la despenalización del aborto. Entonces, creo que ese es un punto clave. No creo que tengamos una solución mágica, automática a ese problema, ¿no? Pero en una perspectiva de nuevo más personal, sí siempre pienso que debería vencer, digamos, la posición de un Estado laico, ¿no? Esa sería más como mi postura sobre estos temas. Y esto fue Vox Populi. Sigan en nuestra sintonía.
La eutanasia, entendida brevemente como la práctica de poner fin a la vida de una persona para aliviar su sufrimiento, plantea interrogantes sobre la autonomía individual, el valor intrínseco de la vida humana y el papel de los profesionales de la salud. Desde la perspectiva de la ética, el debate se centra en el derecho del individuo a decidir sobre su propia muerte frente a la obligación moral de preservar la vida. Filósofos como Stuart Mill defienden la autonomía personal, mientras que Immanuel Kant argumenta que la vida humana tiene un valor inherente y terminarla intencionalmente es moralmente incorrecto. Además, la eutanasia nos lleva a reflexionar sobre el rol de los médicos y la ética médica, considerando si el deber de evitar el sufrimiento puede justificar acciones que pongan en fin a la vida. Para ayudarnos a desentrañar estas complejas cuestiones, contamos hoy con la presencia de Martín Aulestia Calero. Martín es un destacado sociólogo, filósofo e investigador, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Con una vasta experiencia docente, ha impartido cátedras como Sociología Urbana e Introducción a la Filosofía, además de dirigir el itinerario de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Su perspectiva crítica y reflexiva nos permitirá abordar las implicaciones que la eutanasia tiene para el individuo y la sociedad, desde múltiples ángulos. Saludos cordiales, estimados amigos, estimados colegas que nos sintonizan. Bienvenidos a esta edición del programa Desde el Borde en Radio Universitaria. Radio Universitaria, la voz de la central. El día de hoy tenemos el agrado y el gusto de tener a Martín Aulestia. Qué gusto, Martín, tenerte otra vez ya en el programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ese espacio tan querido para mí como del programa Desde el Borde y la Radio Universitaria por acogerme. Bueno, el día de hoy tenemos planificado trabajar un tema que yo creo que es una disputa que se está dando actualmente en la sociedad, diría yo. La eutanasia. Se está abordando, hay varios foros, varios debates. De hecho, creo que te invitaron a conversar hace algún tiempo sobre precisamente esto. Entonces, creo que el debate está calientito, creo que tenemos algunas cosas por discutir y creo que es un espacio en el cual vamos a sacar algunas ideas importantes y fundamentales de esta conversación que vamos a tener. Y bueno, primero yo quiero abordar algunas categorías y ya que tú, Martín es sociólogo de la Universidad Central, es maestro en filosofía por la Universidad de Barcelona y máster en gobierno, si es que no me equivoco. Entonces, bueno, con toda esa ardua y vasta experiencia que tú tienes, comencemos un poco en esta situación. Abordemos de dos categorías, términos que creo que nos van a estar acompañando en este debate, que son la ética y la moral. ¿Qué son lo mismo? ¿Se juntan? ¿Qué hay con esta situación? ¿Y por qué va a ser importante hablar de estas dos categorías cuando hablamos de eutanasia? Bien, primero sí, efectivamente, hace cerca de un mes, unas 3 semanas, se llevó a cabo un foro dedicado a discutir el tema de la eutanasia. Se llamaba Ética al final del camino y fue organizado por el Comité de Ética de la Universidad. Creo que vale destacar el trabajo que hace el Comité de Ética también en el sentido de organizar eventos en los que se problematice justamente el límite de ciertas discusiones en las que aparece la consideración de aquello que podemos llamar ética. En ese sentido, el comité va bastante tiempo haciendo un trabajo importante y felicitaciones a ellos por eso. Organizando este evento, fue un evento simpático porque nos juntaron a una doctora, un abogado y a mí, a un sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a discutir sobre el tema de la eutanasia. Y el resultado fue un resultado que me parece que es valioso, un resultado que me parece que muestra que las discusiones de la sociología y de la filosofía, de las ciencias sociales y humanas en general con la filosofía y otras disciplinas que están fuera de nuestro ámbito son valiosas para, salir un poco de ciertos enclaustramientos disciplinares que por momentos tenemos y que pueden ser excesivamente cómodos para nuestro modo de reflexionar sobre el mundo y sobre los problemas que atañen a él, ¿no? La ética ha sido uno de los componentes tradicionales de la reflexión filosófica desde que puede hablarse de una filosofía en la historia de Occidente.
la ética es el nombre que recibe la parte de la filosofía que se dedica a lo que se conoce como razón práctica. La razón práctica es o hace referencia al uso de nuestra razón en vista de responder cuestiones que podemos llamar prácticas o éticas. Fundamentalmente dos consideraciones. La respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Y la respuesta a la pregunta ¿cómo debo vivir? Esos son los dos ejes articuladores de la reflexión ética. Sobre eso, a lo largo de la historia de la filosofía, se han dado diversas respuestas. Para la filosofía clásica, por regla general, la respuesta al qué debo hacer y al cómo debo vivir se respondía a partir de consideraciones como la justicia o como la virtud. Una virtud que en el caso de Aristóteles, por ejemplo, estaba asociada directamente al ejercicio de la filosofía, a lo que él llamaba la bios theoreticos o la vida contemplativa. Desde ahí, en los 2500 años que tiene la historia de la filosofía occidental, desde Platón, Aristóteles, Sócrates, hasta el día de hoy, por ética se entiende eso. Ética es fundamentalmente una consideración reflexiva sobre cuestiones que competen a la razón práctica y que abarca esas dos consideraciones y todo lo que puede derivarse de ello. Dentro de la ética hay un campo que, por ejemplo, si es que nos remitimos al filósofo alemán Immanuel Kant, filósofo del periodo de la Ilustración, filósofo de la segunda mitad del siglo XVIII, podemos ver que él le da el nombre de la doctrina de la virtud, por ejemplo. La doctrina de la virtud hace referencia a cómo debemos comportarnos los seres humanos si queremos actuar de acuerdo a la moral. Entonces, la moral es un concepto que aparece dentro de la reflexión ética que hace referencia a fundamentalmente la consideración sobre el deber ser, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer uso del ejercicio de nuestra razón para actuar conforme al deber. Entonces, en Kant lo que encontramos es una distinción. Hay dos modos de actuar conforme al deber. Actuar conforme al deber porque nos parece conveniente por alguna razón. En ese caso, ese acto no es un acto moral. O actuar conforme al deber por mor del deber, porque el deber es algo que vale por sí mismo o un fin en sí mismo, independientemente de las consecuencias que pueda tener ese acto. En ese caso, cuando se actúa de acuerdo al deber por mor del deber, en ese momento se está actuando de modo moral. Hoy, digamos que en el sentido común, se entiende que la ética es un conjunto de principios a los que solemos amoldar nuestro comportamiento y la moral parecería ser más bien un criterio del juicio. Cómo juzgamos un acto en función de si lo valoramos moral o inmoral según un conjunto de criterios que no siempre están bien explicitados. La moral parecería hoy en el sentido común tener que ver más, no tanto con el deber, sino con la distinción entre el bien y el mal. Y ahí el problema es que en esa consideración de la moral se pierde algo que era esencial a la consideración de la moral en la doctrina kantiana, que era la autonomía, el carácter autolegislador de los seres humanos para comprometerse autónomamente con el deber. El problema de la distinción moral entre bien y mal es que generalmente viene de autoridades externas. Hay una autoridad religiosa, política o mística que nos indica qué es el bien y qué es el mal. Y entonces ser morales sería seguir sin autonomía racional para juzgar y decidir libremente, seguir lo que desde fuera se considera que es bueno o malo. Entonces ahí lo que, digamos que la distinción o el acto que se presupone moral incumple con la cualidad fundamental de la moralidad para Kant, que es la autonomía. Cuando se sigue la distinción entre bien y mal en función de una autoridad externa, no somos autónomos, sino heterónomos. Y ahí, si es que somos estrictos seguidores de Kant, no hay acto realmente moral. Me parece interesante hablar de estas dos categorías porque previamente se va a hablar de que
esta actividad conocida como la eutanasia va a ser o buena o va a ser mala, o tiene sus cosas a favor o sus cosas en contra, y hay determinados grupos sociales que se van a expresar a favor o en contra de esto. Ahora, la pregunta natural que yo creo que seguiría es, ¿qué es la eutanasia? Pero previo a esto quiero preguntarte, ¿qué no es eutanasia? Que parece incluso hasta filosófico, pero totalmente, ¿no? Me parece importante hacerlo. ¿Qué no? Lo es. Más allá de las consideraciones técnicas que se puede hacer para distinguir una y otra, la pregunta sobre la eutanasia es inevitablemente una pregunta con connotaciones filosóficas, porque es una pregunta sobre la frontera entre la vida y la muerte. Y la resolución de la cuestión de dónde marcar la línea que divide el terreno de la vida del terreno de la muerte no es una cuestión técnica y ni siquiera una cuestión científica. Es de última instancia una cuestión metafísica, por lo tanto filosófica. Eutanasia etimológicamente significa muerte agradable o muerte dulce. Es un término que acuñan ya los griegos para referirse en primer momento a aquellos que mueren agradablemente. Digamos que hay una diferencia entre quien muere en el campo de batalla, por ejemplo, a manos de una espada, y quien muere en su cama rodeado de su familia. Él es fruto o está atravesando una forma de muerte distinta, que es la muerte dulce o la muerte agradable. De ahí se le da una connotación subsiguiente, que es la connotación de aquel que decide morir por sus propios medios. Algo de eutanasia, si lo piensan ahí, por ejemplo, en el ejemplo fundador, o seguramente de la filosofía occidental, que es el juicio de Sócrates. Ese juicio de Sócrates en el que se le acusa, la justicia ateniense le acusa de ser corruptor de menores y de enseñar a descreer de los dioses. Se le da, una vez que se lo acusa de culpable, se le da dos opciones, como acostumbraba la justicia griega, que era la opción de, se planteó así, cicuta u ostracismo. El ostracismo hace referencia al exilio, al volverse un apátrida, el tener que salir de Atenas, y la cicuta del nombre de un veneno. Entonces la alternativa que le estaban diciendo era o te vas de Atenas o te das muerte a ti mismo, porque la condena implica que tú mismo tomas el veneno. Desde una cierta racionalidad más pragmática que gobierna el mundo moderno, uno diría que lo más lógico es el exilio. Puedo exiliarme a cambio de conservar mi vida. Para los griegos eso no funcionaba así. Para los griegos era indispensable para ser hombre vivir dentro de la polis. Ahí está la idea famosa de Aristóteles, que expresa en la política, en la que dice un hombre que no viva en la polis puede ser una bestia o un dios, pero jamás realmente un ser humano. Entonces Sócrates, en ese espíritu, decide tomar la cicuta, es decir, envenenarse, no exiliarse de Atenas. En fin, hay otras cosas que se podrían tener en cuenta, pero lo que nos interesa de esto, hay una forma de eutanasia en la medida en que Sócrates, el que ingiere el veneno. Ahí se podría hacer una distinción que hacen hoy los médicos y los abogados, que hoy son los médicos y los abogados los que tienen, digamos, el gobierno técnico y doctrinario sobre lo que es y no es de eutanasia y sobre cuándo la eutanasia es legal o ilegal, legítima o ilegítima. Hacen una distinción entre eutanasia y suicidio asistido. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque en una y otra, la eutanasia o suicidio asistido hace referencia a la capacidad de una persona de decidir cuándo terminar con su propia vida, y la posibilidad de, en un marco legal vigente, acceder a uno u otro, eutanasia o suicidio asistido. En el suicidio asistido, básicamente el doctor es el que, con permiso del paciente, le da muerte al paciente, ¿no? Entonces, eutanasia es ese acto en el cual una persona toma una decisión sobre su propia vida que involucra que del momento de ponerle término. Hay un filósofo estoico romano, Marco Aurelio, que fue emperador romano además, que en uno de sus textos, que se llama Las Meditaciones, decía que parte del valor y de la dignidad de un ser humano consiste en saber cuándo
ha sido suficiente de vivir su vida. Entonces, eutanasia en un término amplio hace referencia a esa capacidad o posibilidad o atribución de decidir autónomamente sobre el momento de terminar con la propia vida. Repito, la diferencia entre la eutanasia, la diferencia técnica entre la eutanasia y el suicidio asistido tiene que ver con que el suicidio asistido implica que sea el médico quien, por ejemplo, a través de una inyección, pone fin o suspendiendo los sistemas de soporte vital de un paciente que se encuentra en estado de coma, que previamente ha firmado una autorización para que no se le dé soporte vital si es que lo requiere. Es el médico mismo quien acciona el protocolo de suicidio asistido y le da muerte al paciente. Qué interesante esta diferenciación entre esto de suicidio asistido y la eutanasia. Ahora bien, quiero adentrarme un poco más en el ámbito social respecto a eso. Hace poco se presenció el caso de una persona que estaba ya en una enfermedad terminal. Su estado era simplemente precario. Compareció ante la Corte de Justicia. Si es que no mal recuerdo, de los 10 magistrados, 7 facilitaron el voto para que esto sea aprobado. Desde ahí han estado ocurriendo un grupo de debates y hay esta situación en el colectivo imaginario social de si esta idea de la eutanasia es un progreso, es un retroceso, es un atentado contra la propia vida. ¿Qué es lo que está pasando en términos sociales con la eutanasia y cómo infiere en la sociedad como tal? Primero, permítame hacer una presión, estaba confundiendo los términos. Eutanasia, por definición, es dar la muerte a un tercero. Entonces, el médico da muerte en la eutanasia y acompaña en el suicidio asistido a un paciente que se da muerte a sí mismo. Entonces, ahí solo para precisar esa confusión. El suicidio asistido es el que yo mismo me administro y con el acompañamiento del médico. Pero el médico no interfiere. El médico está acompañando, si puede darte paliativos, puede ir revisando cómo está el proceso. Pero él no interfiere en el suicidio asistido, el propio paciente se da muerte a sí mismo, acompañado. Sí, eso es importante porque, claro, finalmente la respuesta en definitiva a la pregunta de qué es la eutanasia es la muerte que es dada a un tercero. A un tercero. En este caso, el médico que le quita el soporte vital a un paciente, entonces está eutanasiándolo. Efectivamente, como se trata aquí de la diferencia entre la vida y la muerte, y la muerte es un tema, eso también es una discusión interesante. La muerte es un tema que pone en juego una serie de consideraciones que son existenciales, que son políticas, que son sociológicas, que son económicas, que son históricas. Es un tema que permanentemente pone en tensión lo que significa la propia vida y el propio sentido de la vida humana. Pero hay un proceso curioso en torno a la muerte desde el siglo XIX. En el siglo XIX, esto es algo que lo reconstruyen bastante bien, bueno, por un lado Michel Foucault, pero fundamentalmente un historiador francés que se llama Philippe Ariès, que tiene un texto que se llama La historia de la muerte en Occidente. Ariès muestra cómo, desde el siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial y de la generalización de la metafísica del progreso, la muerte se comienza a volver un tema tabú para las sociedades occidentales. Esta experiencia que nosotros tenemos de que la muerte es una experiencia excesivamente delicada, con la que hay que tener mucho tino al momento en el que la abordamos, la hablamos, es una experiencia que se funda en el siglo XIX. Porque lo que muestra Ariès es que la experiencia previa de la muerte era una experiencia más bien de carácter público. Las muertes eran muertes públicas, cosa que se revelaba, por ejemplo, en la figura del velorio del cuerpo en la sala de la familia, donde entraban los vecinos y todos los conocidos, a el progresivo desplazamiento de la muerte a la sala privada del hospital. La muerte que se da en la sala privada del hospital en la práctica supone una privatización de la experiencia de la muerte, que está asociada con esta tabuización de la muerte. Si la muerte se vuelve un tema privado, fundamentalmente porque se vuelve un tema que no hay que tocar excesivamente, sobre el que no se debe hablar mucho. ¿Por qué? Porque en la época de gobierno de la metafísica del progreso,
en el que se presupone que a través de la ciencia y la técnica las sociedades occidentales van a poder ir conquistando poco a poco las diversas afrentas que la naturaleza había, con las que la naturaleza había arremetido siempre contra la humanidad, la muerte seguía siendo el testimonio de que había un límite más allá del cual el progreso técnico y científico no podía derrotar a la naturaleza. La muerte era como la voz última de la naturaleza en que la ciencia y la técnica fracasaban. Y por lo tanto, la naturaleza es una especie de experiencia vergonzosa en la que se evidencia cierto colapso de la certeza en el progreso de la ciencia y la técnica. Por lo tanto, hay que esconderla, hay que privatizarla. Nosotros, digamos, ecos de la civilización occidental, tenemos una relación con la muerte que está atravesada por esta figura de la muerte como experiencia fundamentalmente privada, tabuizada, algo que es incómodo y sobre lo que no hay que hablar, pero además sobre lo que se pone en juego la distinción entre lo que es y no es una persona, digamos, la distinción entre la persona y el cadáver. En las sociedades occidentales o de las periferias occidentales, atravesadas por una matriz cultural de tipo cristiano, el concepto de persona es decisivo para concebir lo que significa y lo que deja de significar el ser un ser humano. El ser humano es persona en tanto tiene fundamentalmente un atributo que es el atributo de la dignidad. La persona es digna y su vida es digna de vivirse. Entonces ahí llegamos a la cuestión planteada en la pregunta. ¿Por qué la eutanasia aparece tan problemática? Porque la eutanasia, siendo una decisión sobre cuándo terminar con la vida, supone una afrenta a la idea de que la vida de la persona tiene una dignidad intrínseca que tiene que ser protegida y defendida a toda costa. ¿Qué significa eso? Significa que más allá de los sufrimientos o de los martirios que pueda atravesar el cuerpo, por ejemplo, en una enfermedad catastrófica, la dignidad de la persona y fundamentalmente la dignidad de la vida de la persona implica que la vida es digna de vivirse independientemente del martirio que sufre el cuerpo. Como si hubiera un valor superior en la propia vida por encima de lo que padece el cuerpo. Y en esa matriz entre cuerpo y persona, entre cuerpo y la vida espiritual de la persona, que tendría una dignidad que es independiente de su sufrimiento o de su padecimiento, me parece que ahí se juega lo que podríamos llamar la valoración moral negativa sobre la eutanasia. Ya que el problema con la eutanasia es que decide arrebatar la vida cuando la vida sería digna de vivirse independientemente de cualquier circunstancia o de cualquier condición. Hay un término, hay una categoría que has utilizado de la parte de dignidad en el ser humano. Y me gustaría llevarlo a esto que, como has dicho, se ha vuelto un tabú como tal en esta esfera, al menos católica, cristiana o cristiana como tal, que es la dignidad, morir dignamente. Cuando nosotros hablamos de morir dignamente, ¿a qué estamos haciendo referencia? Porque al fin y al cabo hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, si yo quiero acudir a este tipo de proceso, a lo mejor requiero algún tipo de acompañamiento de carácter espiritual. Pero si mi religión o lo que esta parte subjetiva, la que yo considero un acompañamiento espiritual, se niega en este sentido, al fin y al cabo estoy llegando a una muerte digna. Entonces creo que son algunas cuestiones que me parecen interesantes topar en este diálogo. Sí, hay un par de consideraciones. Lo primero es Walter Benjamin tiene un texto que se llama Para una crítica de la violencia. En Para una crítica de la violencia, Walter Benjamin hace ya una distinción que después va a ser fundamentalmente enfatizada por Giorgio Agamben, benjaminiano como es, además de heideggeriano y Foucaultiano, en una distinción entre la vida desnuda y la vida protegida por el poder soberano.
Benjamin, que está haciendo una crítica de la violencia fundamentalmente en el sentido de lo que él llama la violencia mítica, que es la violencia fundadora de un orden, la violencia fundadora de un Estado, a la que él le va a oponer una violencia que llama la violencia divina, la violencia revolucionaria. Dentro de la violencia que se ejerce mítica fundacionalmente, lo que se constituye es fundamentalmente una cierta prioridad, un cierto privilegio de una vida asegurada y autoconservada. La vida asegurada y autoconservada, sin embargo, dice Benjamin, es una vida en la que la vida está desnuda. Es decir, expuesta directamente frente al poder, frente a la violencia del poder. Y Benjamin va a concluir esa reflexión diciendo que el problema, cuando se trata de priorizar la dignidad de la muerte, es que generalmente no se trata en ningún sentido la pregunta sobre la dignidad de la propia vida. De qué pasa en las reflexiones en torno a la dignidad del morir, cuando la pregunta sobre cómo construir condiciones de vida dignas queda por fuera. Eso en primer lugar. Entonces, a mí me parece que hay un entrampamiento en la pregunta sobre o en la cuestión de la muerte digna, como si es que ahí se resolviera un camino que requeriría pasar por lo que significa la construcción de un conjunto de condiciones de vida digna para todos y todas. Entonces, como si la dignidad tuviera que ver con otra cosa, además de con la propia muerte. Pero más fundamentalmente, yo parto del presupuesto de que el propio concepto de dignidad es un concepto problemático. De hecho, yo en este evento, en esa conferencia que di, yo proponía que hay que abandonar el concepto de dignidad. Hay que abandonar el concepto de dignidad, hay que abandonar el concepto de persona y hay que disociar a la cuestión de la eutanasia del derecho. Son las tres posiciones que mantuve. ¿Por qué la dignidad es problemática? O el concepto de dignidad es problemático. Justamente está contenido en algo de lo que dije en la intervención anterior. El concepto de dignidad implica, desde su origen romano, que primero, que la dignidad es siempre la dignidad de una persona. El concepto de persona significó desde los griegos, y a través de la traducción de etrusca llega al latín con los romanos. Persona era la palabra con la que se referían a la máscara que utilizaban los actores en el teatro. La persona es la máscara. Roberto Espósito juega con esa etimología del término persona para mostrar cómo en la idea de persona siempre hay algo así como una separación o una escisión entre la máscara de la persona y el rostro sobre el cual ésta se posa, llevándolo a otros términos más comprensibles. Hay una diferencia entre la persona y el cuerpo en el que esa persona parecería estar encarnado. El concepto de persona presupone una dualidad esencial, inextirpable, entre el alma racional de la persona y el cuerpo carnal. Esta es una cosa que aparece en el derecho romano, en la que, por ejemplo, el pater familias tenía atribución absoluta para disponer sobre la vida de sus hijos y de sus esclavos, bajo el presupuesto de que los hijos de los esclavos no eran personas, sino que persona en sentido estricto era el pater familias, propietario, adulto, que por lo tanto, en tanto que persona, tenía capacidad de disponer sobre aquellos que no eran personas o que no eran completamente personas o que todavía no eran personas, sino que en un sentido u otro eran fundamentalmente cuerpos. Correcto. Si pensamos, por ejemplo, en el origen de este tipo de esta tradición, que es la tradición occidental. En Aristóteles vemos claramente una distinción entre el ser racional y libre y el esclavo, que es esclavo porque no tiene como su mejor parte, dice Aristóteles, la razón, sino el uso del cuerpo. El esclavo es esclavo porque su mejor parte del cuerpo. Y quien manda, quien gobierna, quien es el amo porque lo mejor que tiene es el logos, su capacidad de ejercer la palabra, el habla y la razón. Entonces ahí hay una partición entre el alma racional, la facultad del uso del habla y de elaboración del discurso, y algo que sería el puro cuerpo, en el que está sostenido la idea de la dignidad de la persona. La persona es esa partición, y el concepto de dignidad implica
que solamente quien es propiamente persona tiene una vida que es digna de ser vivida. En el ejemplo del pater familias romano, aquel que no es persona no tiene una vida digna de ser vivida y por lo tanto se le puede dar muerte. Los hijos y los esclavos. Esto es heredado a la tradición cristiana, en la que mantiene el dualismo entre mente y cuerpo. Eso creo que no necesita mayor explicación. Y finalmente llega a la modernidad y fundamentalmente a la concepción liberal de la persona. La concepción liberal de la persona, en autores como John Locke, por ejemplo, implica que la persona no es un cuerpo, sino que la persona es propietaria de su cuerpo. Entonces, es decir, la persona, que es del alma racional, tiene en propiedad a su cuerpo como tiene en propiedad a su casa o a su vaca. Y que en la medida en que es propietario de la persona, en la medida en que es propietario del cuerpo, que es una cosa entre otras cosas, puede disponer libremente de ella. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener en consideración aquí? Que el concepto de dignidad es un concepto que estructuralmente, por la construcción histórica milenaria que tiene el concepto de la persona y asociado a él de la dignidad, es un concepto que nunca es horizontal. Es un concepto que supone que la dignidad siempre introduce una jerarquía entre lo que es más digno y menos digno. Y en términos de la vida, la expresión esta, ¿no es cierto? Esta fórmula de la vida digna o la dignidad de la vida y de la dignidad de la muerte, lo que se traduce es una distinción entre las vidas dignas de ser vividas y las vidas que no son dignas de ser vividas. Y el problema es que ahí entra a operar la lógica del poder biopolítico que caracteriza la historia de la modernidad, según Foucault, al menos desde las finales del siglo XVIII. La lógica del poder biopolítico, dicho en lo que como lo hemos propuesto, supone que las vidas dignas de ser vividas son las vidas que van a ser gestionadas, administradas, multiplicadas, acrecentadas en sus fuerzas, en sus capacidades. Van a ser vidas protegidas, por ejemplo, por el derecho. Y las vidas que no son dignas de vivirse van a ser abandonadas o, como decía Foucault, van a ser dejadas morir. O como dice otro autor de la tradición de las investigaciones biopolíticas, que se llama Andrea Cavaletti, van a ser empujadas hacia la muerte. Entonces, en el concepto de dignidad está intrínseca una cierta capacidad de dar muerte. De dar muerte a la vida que se considera no digna o menos digna o indigna de vivir. Y por eso me parece que hay un problema cuando pensamos cuestiones relativas a la vida y la muerte, como la eutanasia, en términos del concepto de dignidad. Mira que has dicho algo muy importante, la vida digna siendo protegida por la parte del derecho, ¿no? de la jurisprudencia. Pero ahora bien, con eso se me viene a la cabeza otra pregunta. ¿Derecho o no derecho? Porque en algún momento varias organizaciones sociales se pronunciaron. Nosotros creemos en el derecho a la vida. ¿Cómo le podemos quitar el derecho a vivir a una persona? Y hay gente que dice, pero también es un derecho, como ya lo habíamos dicho, el poder morir, ¿no? Entonces, hay esta disputa y hay este debate, y entonces, ¿qué mismo? ¿Derecho es la eutanasia? ¿Es un derecho? ¿No es un derecho? ¿Está en proceso? ¿O podemos considerarla o no podemos considerarla? Sí, a ver, en el Ecuador, ese fallo de la Corte Constitucional, que fue reciente, ¿no? Abrió el camino hacia la legalización de la eutanasia, es decir, hacia la tipificación de la eutanasia en ciertas condiciones como un derecho. De hecho, el fallo de la Corte Constitucional implica que la Asamblea tiene un periodo para elaborar una ley de muerte digna y eutanasia. Entonces, claro, el camino que se abre ahí es el camino de la transformación del acto del darse muerte a sí mismo en un derecho. Y es cuando, claro, entra este tipo de discusiones que operan en torno al ámbito de la cuestión del derecho. ¿Es realmente un derecho a la eutanasia o no? En este panel, en el que estábamos con la doctora y el abogado, era interesante ver cómo las posiciones de ambos, la doctora dejó bastante bien sentado, después de hacer una serie de tipologías técnicas, médicas, sobre la eutanasia, el suicidio asistido y su diferencia, su rechazo a la idea de que la eutanasia sea un derecho. Me parece que su argumento tiene que ver fundamentalmente con la siguiente consideración. Dar derecho a la eutanasia
es vulnerar el derecho al médico de cumplir su mandato hipocrático. Que el mandato hipocrático, entre otras cosas, hace que los médicos juren, antes de ser investidos con la bata, que nunca van a dar muerte a un paciente. Pues claro, el punto médico es interesante en ese sentido. El derecho a la eutanasia supone una vulneración de mi derecho a cumplir con el juramento hipocrático. El abogado señalaba que más bien hay una serie de vulneraciones en términos de derecho constitucional y derecho internacional incluso, porque la decisión de la Corte Constitucional, esto lo recreo un poco de memoria el argumento del abogado, hacía o incorporaba convenios internacionales que tiene el Ecuador que, como él decía, son menos vinculantes que la propia Constitución. Entonces que hay un problema jurídico. La Constitución garantiza el derecho a la vida, hay instrumentos internacionales que abren la puerta a la eutanasia, pero en términos de jerarquía normativa, como siempre existe en el derecho, la Constitución tiene prioridad sobre esos convenios internacionales. Y hay un problema jurídico ahí. Entonces, fíjense que la cuestión del derecho tiene esas consideraciones que son fundamentalmente técnicas, ¿no es cierto? Vamos a la parte filosófica. El concepto de biopolítica, al menos eso está ya en Foucault, pero Giorgio Agamben le da este énfasis fundamental. Es una forma de ejercicio del poder sobre la vida en la que la capacidad soberana de decidir sobre la vida y la muerte es desplazada más allá del Estado. Y hay ámbitos o instituciones o formas de saber que se encarnan en cuerpos que actúan y toman decisiones que hoy cumplen la tarea soberana de decidir sobre la vida y la muerte. Y esos son fundamentalmente dos para Agamben: la medicina y el derecho. La medicina y el derecho son los dos grandes ámbitos que deciden sobre dónde se pone el corte legítimo o ilegítimamente entre la vida y la muerte. Es decir, una consideración de la eutanasia solamente desde el punto de vista del derecho, como lo que es legal o lo que no es legal, lo que está permitido o lo que no está permitido, lo que está normado o lo que no está normado, supone que la vida está dentro de esa construcción de poder que está formada por el par o por el tridente, diríamos más bien justicia, poder o política y derecho. No justicia, medicina, política, poder y derecho. Es decir, la vida ya está atrapada en un dispositivo biopolítico cuando la decisión sobre la eutanasia es tomada por el derecho. Entonces ahí esto tiene implicaciones que no son prácticas, sino filosóficas y metafísicas, que luego cómo se hace de esto prácticas es una consideración más compleja. Pero me parece que siguiendo a Agamben, y siguiendo también, por ejemplo, el concepto de Jacques Derrida de justicia, algo que yo proponía en esta conferencia es que la cuestión de la eutanasia debería salir de las manos del derecho y pasar a la consideración sobre la justicia. Porque el concepto fundamental del derecho, no nos olvidemos de eso, es el concepto de persona. El concepto de persona como centro del derecho moderno se traduce en la centralidad del concepto de la persona jurídica. O de persona natural. Pero claro, el derecho actúa sobre personas jurídicas o sobre personas naturales. Es decir, el derecho tiene en su núcleo duro, a partir del cual actúa, tiene incorporado el concepto de la persona. Y ya hemos dicho que el concepto de la persona tiene una consideración problemática, fundamentalmente porque supone la partición entre la persona racional que tiene una vida digna de vivirse y un cuerpo que es un mero cuerpo, una cosa de la que la persona puede disponer. Por lo tanto, es ahí donde puede discutirse, en ese marco, aceptado ese marco, donde puede discutirse si las personas tienen derecho o no tienen derecho a la eutanasia. La justicia no tiene que ver tanto con el derecho de la persona, sino con lo que a mí me gusta llamar la justicia de los cuerpos. El derecho puede permitir o no que una persona decida darle muerte a su propio cuerpo, pero en la medida en que es persona, en que tiene una vida digna de vivirse, o que puede decidir sobre el carácter indigno de su propia vida. Mientras que en el caso de la justicia de los cuerpos tiene que ver directamente con la inmanencia de esa vida, con el sufrimiento, el dolor, que no tiene que ver con consideraciones metafísicas sobre la dignidad o no de la vida,
sino con el hecho inmanente de la situación concreta de un cuerpo. Y me parece que cuando se habla de la situación concreta de un cuerpo, no hay posibilidad de estar a favor o en contra del derecho a la eutanasia. Porque estar a favor o en contra del derecho a la eutanasia está dentro ya de un dispositivo que es el dispositivo de la dignidad de la persona. Yo creo que en el sentido común es ahí donde seguimos operando, cuando consideramos la eutanasia. Pero lo que es una propuesta que ya es estrictamente filosófica, que por eso tiene la complejidad de lo filosófico, que es difícil hacer una ley a eso porque requeriría una refundación absoluta del derecho, que repito, está sostenido en el concepto de la persona. Pero sí, la justicia tiene que ver, repito, no tanto con el derecho a la dignidad de las personas, sino con algo que es relativo a la situación concreta, inmanente de los cuerpos. Y ahí, en esa situación, un cuerpo puede decidir sobre sí mismo cuando una situación es insoportable o intolerable. Correcto. Algo que me está llamando la atención y que hace eco en mi cabeza precisamente en estos espacios es experiencias previas ya vividas. Ecuador está empezando a pisar este campo, ¿no? Evidentemente hay países que ya nos han adelantado y que llevan un buen campo, un buen tiempo en esto, que ya tienen sus propias experiencias, conocen de los aciertos de esto y sus desaciertos, y como por ejemplo se planteaba, ¿no? ¿Cómo mediar, o sea, y ver esas problemáticas que aspiro que nos comentes? ¿Qué problemáticas se van sentando ahí? Por ejemplo, ¿cómo se va a mediar entre yo como persona que quiero acceder a que mi vida acabe dignamente, a poder morir dignamente, y a esta noción del médico de preservar la vida? Entonces, y otras problemáticas que tú creas que en el camino se pueden ir presentando. Sí, es complejo. A ver, ahí también recuerdo que el abogado que participó en este evento mostraba unas tablas decidoras, la verdad es que con una información bastante relevante, en las que sostenía con datos que en varios países en los que se ha autorizado legalmente la eutanasia, el efecto ha sido una multiplicación de los casos de eutanasia, progresiva a través de los años. Es decir, podríamos señalar ahí que hay una lógica que es inversa a la que se verifica con el aborto, por ejemplo. Se sabe que en los países donde el aborto es legalizado, los casos de aborto comienzan a descender. Eso está vinculado a otra serie de cuestiones, ¿no? Políticas públicas, acceso a educación sexual y demás. Pero por regla general la tendencia es esa. La legalización del aborto coincide con un inicio de la disminución de los casos de aborto registrados. En cambio, la eutanasia parecería tener el proceso opuesto. Cuando la eutanasia se legaliza, el número de casos de eutanasia incrementa. Claro, lo que trata de señalar el abogado en ese caso era que hay un problema en el argumento con el que suele defenderse el derecho a la eutanasia. Y es que, como igual que en el aborto, la gente no aborta por gusto, la gente no se eutanasia por gusto. Pero al menos sí parece haber una tendencia a que se incremente el recurso de la eutanasia una vez que la eutanasia está permitida. ¿Por qué? Ahí se necesitarían hacer investigaciones que son mucho más que la presentación de los datos, investigaciones de tipo fundamentalmente sociológico, antropológico. Pero de nuevo, me parece que presentando los datos así crudos, lo que queda sentado es algunas de las implicaciones de la legalización de la muerte, que yo ya no lo voy a llamar muerte digna por todo lo que he dicho, sino la muerte dulce. Pero nunca o no suele incorporarse, como dijimos, la incorporación de la vida dulce, digamos. Es decir, ¿qué relación entre el aumento de recurso de la eutanasia y las condiciones de vida de una etapa del capitalismo neoliberal que en todas partes del mundo provoca más precariedad, aumento del desempleo, más angustia, más ansiedad? Está comprobado, por ejemplo, que desde la crisis del 2008 ni siquiera en las economías del primer mundo ha habido una recuperación del empleo que había antes de la crisis. Todas esas consideraciones que ya le competen a la sociología son consideraciones que me parece que tienen que incorporarse a cualquier valoración sobre si los números aumentan o disminuyen en lo que respecta a los casos de eutanasia. Perdí un poco el norte de la pregunta que me habías planteado,
pero lo que diría es de eso. Claro, ¿cómo, o sea, cuáles tú crees que son estas problemáticas que se van a ir dando? O sea, estas mediaciones que Sí, efectivamente. Entonces, yo lo que veo es que hay un problema de estructura en la relación entre médico y eutanasia. Y que tiene que ver justamente con lo que estoy intentando llamar el dispositivo hipocrático. La idea que la tarea del médico es fundamentalmente y a toda costa garantizar la sobrevivencia del paciente. Es decir, el médico encuentra el sentido de su actividad en la defensa de la vida, en la protección de la vida, a toda costa. Es decir, la consideración sobre las condiciones de esa vida pasan a un segundo plano cuando la valoración fundamental es la necesidad del mantenimiento de la vida para el cumplimiento del juramento. Ahí hay un problema. Entonces, lo que se hace es generalmente dejar en cosas como el aborto o la eutanasia, dejar abierta la puerta de lo que se llama la objeción de conciencia. El médico que no quiera, por sus valores religiosos, éticos o morales, practicar un aborto o una eutanasia, puede abstenerse de hacerlo. Pero eso desata conflictos, porque ahí, eso es en términos estrictamente jurídicos, ante lo que te enfrentas es a la cuestión de la prioridad del derecho. ¿Qué tiene más prioridad en términos de derecho? ¿El derecho del médico de negarse a practicar una eutanasia o el derecho del paciente a decidir terminar con su propia vida? ¿Cómo decides qué derecho es prioritario? Si es que el paciente vulnera el derecho del médico de objeción de conciencia o si el médico vulnera el derecho del paciente a ponerle fin a su vida, ¿cómo decidir cuál derecho tiene prioridad? Entonces, efectivamente hay un entrampamiento complejo. ¿Cómo resolver eso en términos de derecho? Porque eso inmediatamente supondría establecer una jerarquía de derechos. En efecto. Y eso tiene complicaciones que son difíciles de resolver. Es un hecho que en elementos como ese es que se va jugando el hermanamiento o la articulación característica de la forma de ejercicio del poder moderno entre derecho y medicina. Porque finalmente los médicos tienen cierta capacidad para decidir sobre la vida y la muerte. Cuando deciden no practicar una eutanasia, deciden sobre la prioridad de la vida sobre el sufrimiento, por ejemplo, del cuerpo. Cuando deciden declarar una muerte cerebral, esa palabra, ese acto, que incluso si lo pensamos tiene una dimensión performativa, el médico que mira la máquina en la que se ve el pulso o que palpa directamente el pulso de un paciente y decide que ese paciente ha muerto, lo primero que hace es verse el reloj y declarar la hora de la muerte. Ese performance tiene una utilidad jurídica. En el momento en el que el médico declara la hora de la muerte, a partir de esa hora, digamos 11:42 de la mañana, a las 11:43, el médico ya puede desconectar al cuerpo de los sistemas de soporte vital, sin que eso sea considerado asesinato. Si lo hace antes de la declaración de la muerte, eso puede ser considerado asesinato. Correcto. Entonces hay evidentemente en esa articulación un conjunto de decisiones relativas a la vida y la muerte. Y eso es a lo que se refiere Agamben cuando dice que los médicos entran a un terreno que antes solo le correspondía al soberano, que era el terreno de decidir sobre la vida que puede seguir viviendo y o que debe seguir viviendo y la vida que puede morir. Fantástico, Martín. Nos gustaría quedarnos conversando contigo, pero el tiempo a veces se nos vuela. Pero finalmente, y de forma súper breve, ¿hacia dónde va la eutanasia en el Ecuador? ¿Debates pequeños que creas que vayan a irse dando? Sí, a ver, ahora mismo se necesita, y me parece que esto ya está un poco contrarreloj, una elaboración de ley de muerte, de eutanasia, muerte digna y suicidio asistido. Porque el tema no se acabó en la resolución favorable de la Corte Constitucional para permitirle a esta, ahora se me va el nombre, a esta mujer practicarse una eutanasia. Correcto. El tema requiere que una vez que la Corte Constitucional toma una resolución favorable a su reclamo, hace algo que los abogados llaman crear jurisprudencia. Entonces, a partir de ese momento, cualquier persona que quiera practicarse una eutanasia tiene un antecedente jurídico al cual apelar.
Si es que en una situación parecida a la mía, a esta persona le permitieron practicarse una eutanasia, ¿por qué no me lo van a permitir a mí? Entonces, para resolver eso de un modo que ya esté tipificado, la Asamblea tiene que elaborar una ley. Entonces, en eso todavía no ha habido avances, pero eventualmente tendrá que haberlos. Y lo que yo supongo es que en ese contexto va a haber un debate interesante. Un debate interesante en el que intervendrán abogados, en el que intervendrán médicos, en el que intervendrán religiosos, y ojalá nos permitieran intervenir a sociólogos, politólogos, filósofos, porque evidentemente, como creo que hemos tratado de mostrar en esta conversación, un dilema que va mucho más allá de la consideración técnica de los médicos y de los abogados y de la consideración moral que pueden tener médicos, abogados, personas religiosos. Es un tema que va más allá de las consideraciones puramente técnicas, porque la pregunta sobre la distancia o la diferencia entre la vida y la muerte es, al menos en un sentido último, siempre una pregunta metafísica. Y cuando la pregunta es metafísica, las respuestas necesitan argumentos diversos, entre esos los propios argumentos metafísicos, pero la resolución me parece que siempre tiene que ser una resolución pragmática en términos de política pública. No haces política pública con metafísica, evidentemente. Pero en una cosa así como la del aborto, por ejemplo, se necesita política pública. Porque como finalmente la consideración, por ejemplo, de los médicos sobre la dignidad, sobre lo atentatorio que puede ser para su derecho a cumplir el juramento hipocrático, el que haya una ley de eutanasia, esa consideración no puede ser decisiva en términos de si existe o no existe una ley sobre la eutanasia. Porque cuando la consideración es de ese orden, de tipo metafísico, ahí me parece que la tarea del Estado es escuchar a todas las voces que puedan tener algo que decir, pero finalmente regular en función de lo que se requiere. Una ley clara, en la que se definan procedimientos claros, siempre teniendo en consideración las complejidades que tiene un tema como la eutanasia. Igual que en el caso del aborto u otros análogos, defender el derecho a la eutanasia, como yo lo hago, por ejemplo, no implica negar las complejidades que pueda tener. Entonces, una ley jamás va a ser perfecta, pero sí debería tratar de contemplar todas estas voces diversas para procurar que sea una ley más adecuada para lo que a mí me parece que debería ser, no una justicia de los cuerpos, porque estamos hablando de una ley en el marco del derecho, pero al menos sí el derecho a practicarse la eutanasia, bajo el presupuesto de que solamente un cuerpo puede decidir sobre su propio sufrimiento y sobre cuándo ha sido suficiente. Bueno, Martín, en verdad ha sido una maravillosa charla. Esperamos continuar conversando y estaremos muy al tanto de los debates y de las cuestiones que se vayan dando respecto a este tema álgido, importante y fundamental en nuestra sociedad. Sí. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias que nos han sintonizado en nuestro programa Desde el Borde, hacia una visión y una mirada crítica de la realidad aquí en Radio Universitaria, La Voz de la Central. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, en donde estamos subiendo contenido, estamos subiendo pastillas de las entrevistas que le realizamos, coberturas de nuestros programas y muchísima información más. A ti, Martín, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Gracias, Alejandro, gracias al programa Desde el Borde y gracias a Radio Universitaria por el espacio. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan excelente día. Nos vemos pronto. Agradecemos a todos por vernos y también a nuestro entrevistado. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y subimos todas nuestras entrevistas a YouTube. Hasta la próxima.